¿Sabes qué pasaría si tus ahorros se enfrentaran a una recesión económica? Tal vez pienses que el dinero guardado está a salvo, pero en realidad podría perder valor sin que te des cuenta. Hoy te explicaré todo con algo que todos entendemos. Plátanos. Sí, plátanos. Soy Capi y te explicaré sobre cómo una recesión afecta tus ahorros, tus compras y hasta la forma en la que piensas sobre el dinero. Lo haré simple, como si estuviéramos hablando mientras pelamos un plátano. Vamos a imaginar que el dinero son plátanos. Cada plátano representa una unidad de valor. Puede ser un dólar, un sol, un peso o el billete que uses en tu país. Supongamos que tienes una canasta con 100 plátanos. Esa canasta son tus ahorros. Los fuiste guardando poco a poco, trabajando, vendiendo o simplemente evitando gastar de más. Te sientes tranquilo porque sabes que si algo pasa, ahí tienes tus plátanos seguros. Pero, ¿qué pasa si de pronto llega una recesión económica? Antes de responder eso, déjame contarte qué es exactamente una recesión. Una recesión ocurre cuando la economía de un país deja de crecer y empieza a contraerse. En palabras simples, la gente compra menos, las empresas venden menos, los negocios ganan menos y el dinero empieza a moverse más despacio. Para que una recesión se declare oficialmente, normalmente deben pasar al menos 2 trimestres consecutivos, 6 meses de crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto, o PIB. Es decir, el país produce menos bienes y servicios que antes. Ahora volvamos a nuestros plátanos. Imagina que antes, con tus 100 plátanos, podías comprar muchas cosas. Ropa, comida, pagar tus servicios y darte uno que otro gusto. Pero cuando llega la recesión, las cosas cambian. Primero, muchas personas pierden su empleo o ganan menos. Como resultado, compran menos plátanos. Las empresas notan que las ventas caen y comienzan a reducir producción o despedir empleados. Eso crea un efecto en cadena. Menos trabajo significa menos ingresos, y menos ingresos significan menos consumo. Es como una rueda que empieza a girar cada vez más lento. Y aquí es donde tus ahorros empiezan a sentirse diferentes. Si hay recesión, puede pasar una de 3 cosas con tus plátanos. Que valgan lo mismo, pero todo a tu alrededor cueste más. Que su valor baje porque la moneda pierde poder de compra. Que su valor suba temporalmente si la gente empieza a ahorrar más por miedo. Vamos a ver cada caso con ejemplos. Primero, cuando los plátanos valen lo mismo, pero todo sube de precio. Esto ocurre cuando hay inflación en medio de una recesión. Puede sonar raro, pero pasa más seguido de lo que crees. Por ejemplo, durante 2022 y 2023, muchos países vivieron lo que se llamó estanflación, una mezcla de estancamiento económico con precios altos. La inflación mundial promedio llegó al 8.8%, según el Fondo Monetario Internacional. Eso significa que, en un año, lo que comprabas con 100 títulos de plátanos ahora cuesta 109. Tus plátanos no cambiaron, pero el mercado sí. Es como si de un día para otro cada plátano comprara menos cosas. Segundo caso, tus plátanos pierden valor porque la moneda se debilita. En países con economías inestables, una recesión puede provocar devaluación. Si antes 10 plátanos equivalían a $1, ahora tal vez necesites 15 o 20 para conseguir lo mismo. Esto pasó, por ejemplo, en Argentina y Turquía en los últimos años. Los ahorros en moneda local perdieron poder rápidamente. Tercer caso. Tus plátanos ganan valor temporalmente. Esto sucede cuando la gente tiene miedo y deja de gastar. La demanda baja tanto que los precios también caen. Es lo que ocurrió en la recesión de 2008 en algunos países. El crédito se congeló, nadie quería comprar casas ni autos y los precios bajaron. Si tú tenías ahorros en ese momento, podías comprar más cosas que antes. Pero ese tipo de escenario no dura mucho. Entonces, ¿qué puedes hacer si llega una recesión? ¿Te quedas mirando tus plátanos y esperando lo mejor? No. Lo importante es protegerlos y entender que no todos los plátanos son iguales. Primero, evita tener todos tus ahorros en efectivo. El efectivo es el tipo de plátano que más se madura y se echa a perder con el tiempo. Si la inflación sube, su valor baja. Una opción es diversificar. Por ejemplo, tener una parte en una cuenta de ahorro segura, otra parte en inversiones de bajo riesgo, y quizás una parte en activos reales como metales, bienes raíces o instrumentos que ajusten con la inflación.
Si tu banco te paga un 2% anual de interés, pero la inflación sube un 6%, en realidad estás perdiendo un 4% de poder de compra cada año. Es como si de tus 100 plátanos, 4 se pudrieran cada año sin que te dieras cuenta. También es importante cuidar tus ingresos. En una recesión, muchas personas se enfocan solo en ahorrar, pero olvidan algo clave: mantener o aumentar su capacidad de generar plátanos. Aprender nuevas habilidades, diversificar tus fuentes de ingreso o incluso emprender algo pequeño puede ayudarte a no depender de un solo árbol de plátanos. Durante la recesión del 2020, millones de personas perdieron empleos, pero quienes sabían trabajar desde casa o tenían ingresos digitales resistieron mejor. Otra estrategia es reducir deudas. Si tienes préstamos con tasas variables, una recesión puede volverse peligrosa. Si los intereses suben y tus ingresos bajan, mantener esos pagos se vuelve difícil. Lo mejor es pagar lo más posible cuando las cosas van bien, para no quedar atrapado cuando el mercado se enfríe. También hay que entender el papel del gobierno. Cuando una recesión llega, los gobiernos y los bancos centrales actúan. Bajan las tasas de interés, emiten dinero o lanzan programas de estímulo. En el caso de Estados Unidos, durante la pandemia, el gobierno inyectó más de $5 billones en ayuda económica. Eso evitó un colapso, pero también generó inflación después. Es como si de repente todos recibieran más plátanos, pero no hubiera más comida que comprar. El resultado: los precios suben. Si tienes tus ahorros en moneda local y el gobierno imprime mucho dinero, tus plátanos pierden valor. Por eso, algunos inversores buscan refugio en monedas fuertes o en activos como el oro, el dólar o incluso criptomonedas. Pero ojo, las criptomonedas también bajan en recesión. En 2022, por ejemplo, el Bitcoin perdió más del 60% de su valor. Así que no hay plátano perfecto. Lo importante es tener varios tipos, no depender solo de uno. Ahora bien, quiero que imagines algo. Supón que en 2020 tenías $10,000 guardados en una cuenta de ahorro al 1% de interés anual. En 3 años, eso te habría generado unos $300 de ganancia. Pero si la inflación promedio fue del 6% por año, tu dinero perdió más de $1,800 de poder de compra. En otras palabras, tus plátanos se encogieron, aunque tu cuenta dijera lo contrario. Por eso, en tiempos de recesión, la clave no es solo ahorrar, sino ahorrar con estrategia. Busca opciones que al menos igualen la inflación, como bonos ajustados, certificados de depósito, fondos diversificados o incluso inversiones pequeñas que entiendas. No pongas tus plátanos en canastas que no conoces. También es buen momento para revisar tus gastos. Cuando llega la recesión, lo más sabio es enfocarte en lo esencial. No se trata de dejar de vivir, sino de priorizar. Si comes 3 plátanos al día, no intentes vivir con uno, pero sí evita desperdiciar. Lo que ahorres en tiempos difíciles te dará tranquilidad en el futuro. Y aquí va un dato curioso. Según un estudio del Banco Mundial, el 70% de las familias que logran mantener estabilidad financiera durante una recesión no lo hacen porque ganan más, sino porque gastan menos y planifican mejor. Así que, si quieres proteger tus plátanos, debes pensar como un jardinero. No basta con tenerlos, hay que cuidarlos, regarlos y entender el clima económico. Si viene una tormenta, te preparas. No esperas a que te caigan encima. Ahora bien, ¿cómo saber si se acerca una recesión? Hay señales. Cuando los bancos centrales suben mucho las tasas de interés, cuando la inflación lleva meses alta, cuando las empresas empiezan a despedir personal o cuando la gente deja de gastar, esas son pistas. Por ejemplo, en 2023, el Fondo Monetario Internacional advirtió que más del 30% de las economías del mundo estaban cerca de recesión. Pero una recesión no es el fin. Es una fase del ciclo económico. Así como los plátanos crecen, maduran y vuelven a florecer, las economías también se recuperan. Después de cada crisis llega una etapa de crecimiento. Lo importante es sobrevivir al invierno económico sin perder la calma ni tus plátanos. En resumen, una recesión económica puede reducir el valor de tus ahorros, hacer que tus ingresos bajen y que los precios suban. Pero si entiendes cómo funciona, puedes protegerte. Diversifica, reduce deudas, mantén tus habilidades activas y planifica tus gastos.
Los plátanos bien cuidados resisten cualquier tormenta. Y recuerda, el dinero solo tiene valor si sabes usarlo con inteligencia. No se trata de tener más plátanos, sino de saber qué hacer con ellos. Si este video te ayudó a entender cómo una recesión afecta a tus ahorros, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este contenido con quien creas que necesita escucharlo. Y no olvides ver el resto de mis videos, donde explico cómo funciona la inflación, qué hacer con tus ahorros y cómo construir estabilidad financiera incluso en tiempos inciertos. Porque entender tu dinero es la mejor forma de cuidarlo.